Pues continúa o estuvo por lo menos 3 semanas, cerca de 3 semanas en paralización la actividad legislativa por diferentes desacuerdos y falta de consensos en el Congreso Nacional. Y esa parálisis legislativa, Claudia, ha dejado millones en pérdidas. Son pérdidas del país, no del Congreso, ¿verdad, Rosendo? Como bien leían hace algunos instantes Eunice y Marca, son millonarias las erogaciones que hace el país en un Congreso improductivo y sin liderazgo. Vamos con nuestro enlace de la Fuerza Informativa HRN, Noticieros Hoy Mismo. Eunice, Rosendo, buenos días. Buenos días, Aldo. Buenos días al auditorio de Noticieros Hoy Mismo. Un fuerte abrazo para Claudia y aquí, que decía del look de Aldo, a presentación estilo José María Gutiérrez. Es que va bien, Aldo. Así es que esperamos que se mantenga firme en esa promesa hasta un par de años más. Bueno, entrando en detalles, el Congreso Nacional ha estado paralizado en los últimos 15 días, luego de la decisión que se tomó a nivel de la Cámara de dar luz verde a la incorporación de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Vino la debacle en el hemiciclo porque la mayoría mecánica desapareció por la posición liberal. Posición que algunos la ven como una especie de chantaje hacia el partido de gobierno, otros van más allá y ya hablan que esto pasa por la falta de liderazgos a nivel del Congreso Nacional y por no tener una agenda clara a desarrollar. Resumiendo, de la inactividad del legislativo, donde se han dedicado, según el doctor Carlos Umaña, a aprobar leyes insulsas y a perder el tiempo, la pérdida es de 15 millones de lempiras. Y mientras tanto, en abierta campaña política y de todos los partidos. ¿Sí? Este fin de semana hubo bastante actividad que hasta lo señaló la propia presidenta de la República. Nos acompaña el director de Transparencia Internacional, capítulo Honduras de la ASJ, también Carlos Hernández. Muy buenos días. ¿Qué valoración le merece todo esto? Que mientras hay una improductividad legislativa, los diputados siguen ganando el mismo sueldo, se les sigue dando viáticos, gastos de representación, entre otros gastos. Buenos días. Buenos días, estimados. Un saludo, saludarle. Yo quisiera comenzar con esta última parte, porque yo creo que si bien es cierto, este Congreso Nacional que se ha caracterizado por el caos, por el desorden, por el estar dando de manera permanente clases de violencia y de intolerancia al pueblo hondureño y particularmente a la niñez y a la sociedad, que la única manera que encontró de resolver sus conflictos es a través de la violencia y que esto obviamente es provocada por los padres de la patria. A eso súbele que ahora lo que se han dedicado es justamente a hacer campañas políticas de manera prematura. Se ha degradado la política y cada vez más vamos viendo cómo la gente va teniendo un rechazo hacia los políticos. Hoy por hoy sigue siendo el sector con menos credibilidad en el país, a pesar de que al final siguen tomando las mayores decisiones, como obviamente pasa en las democracias. Pero a esto también es el cinismo, la falta de transparencia. ¿Cómo es posible que en una inactividad constante, permanente, pues sí, no solamente vamos a ver que dejen que reciban sus salarios normales, pero siguen cobrando sus dietas, siguen cobrando sus viáticos, siguen movilizándose por el resto del país, y que, según ellos, haciendo labor legislativa, pero obviamente esa labor no se traduce en proyectos concretos. Si usted analiza el comportamiento del Congreso Nacional, pareciera ser que es una oficina de tramitación. Son muy pocos y muy poco relevantes los proyectos que han surgido en el seno del legislativo. Los que han acaparado las grandes atenciones son justamente aquellos que son enviados desde el Ejecutivo, o sea, actuando como se suele suceder, ¿verdad?, como esa oficina de tramitación, pero al final
El pueblo hondureño eligió 128 diputados para que produzcan, para que traten de ver cómo se logran enfrentar los problemas que tiene el país, problemas serios de educación, de salud, de seguridad. Pero si usted ve, en ninguno de esos temas, por mencionar un ejemplo, han habido iniciativas más, tal como lo decía el doctor Umaña, a las ridiculeces, hasta rondando hasta a veces hasta la estupidez, perdón por la expresión, con esos días de la rosquilla, de la tortilla y de ese montón de cosas que al final es un insulto para la inteligencia del pueblo hondureño. Yo creo que de aprovechar este espacio para hacer un llamado a quienes dirigen el Congreso Nacional. Esto no puede seguir así. Es importante que estructuren una agenda. El Congreso Nacional es el espacio para dialogar, para discutir con altura y poder encontrar salidas que le permita a Honduras enfrentar esta crisis. Mire, la presidenta Xiomara Castro llega al poder y creo que todos lo reconocimos con una alta popularidad y con muchísimas expectativas, pero evidentemente este comportamiento de algunos de sus funcionarios directos, pero también lo que está pasando en el Congreso Nacional, porque la gente no sabe diferenciar este tema de la diferencia de poderes, al final está pasando factura. Y así es que creo que es importante que a nivel del liderazgo de este partido puedan reflexionar y traten de reorientar la situación para que el país pueda mejorar y que los diputados con hidalguía dejen de estar consumiendo recursos por no trabajar. Aquí en Honduras cuesta el dinero, todos tenemos que trabajar 8, 10 horas y no solamente 3 veces por semana, ¿verdad? Trabajamos 5, 6, 7 horas, 7 días a la semana y no es posible que estos señores, al final muchos de ellos, la gran mayoría, devengan salarios sin poder retribuir absolutamente nada a este pueblo que está sufriendo de manera permanente. ¿Y cómo deber enfrentar la clase política esta inactividad frente a lo que el Congreso Nacional como tal vive, Carlos? Es el ente político por excelencia y frente a la crítica que se desprende del Poder Ejecutivo, si asociamos lo último que ha dicho la presidenta Castro Sarmiento y el coordinador general de Libre, ir por esa ruta es imposible. Al Congreso se va a hacer política y con la política se vive. Entonces, ¿cómo encontrar armonía en medio de estos desaguisados que estamos viviendo? Política para generar bienestar, política para generar política pública, política que nos permita ver cómo logramos mejorar los ingresos del pueblo hondureño, política que nos permitan abrir los centros educativos, política para que nuestros enfermos puedan tener lo más básico, que es sus medicamentos, ¿entiende? Y que discutan, que discutan abiertamente. Ese es uno. 2, el otro tema que quisiera mencionar también, que es el hilo también en esto, es cuando el caudillismo toma control, cuando al final ya no solamente es una discusión de 128, sino es una discusión entre 4. Y esto también es una situación que Honduras debe de cambiar, porque creo que los partidos políticos tienen que ir democratizándose, pues ya lo hemos dicho y la historia lo señala. Los partidos en Honduras han tenido la tendencia de tener dueños, pero en un contexto como el que está viviendo la sociedad es importante que se abra el debate y que se busquen los mecanismos para tener consenso. Mire, ese insulto y esa falta de respeto a la figura de la presidenta de la República, usted ve la campaña política, quienes la dirigían esta semana, pues era cercana a la familia presidencial, y ellos llaman la atención, pero por otro lado se invierten y se gastan recursos para tratar de mostrar poderío y mostrar a lo interno del partido de gobierno, pues que todos sabemos que parte de la crisis que hay es que hay distintas líneas de pensamiento ahí, pero lo mismo pasa en los otros partidos. Así que yo creo que es importantísimo, primero, fortalecer el liderazgo de el Congreso Nacional,
La figura del diputado Luis Redondo, sin duda alguna, fue estratégica al inicio de esta administración, pero evidentemente, yo insisto, esos niveles de popularidad que lo están diciendo las encuestas que el mismo gobierno ha usado en el pasado, cuando la presidenta estaba en los niveles más altos de popularidad, son las mismas encuestas, son los mismos estudios que le están diciendo que hoy la situación es diferente, debería de provocar. Y bueno, si hay una armonía, tal y como lo dice, usted ve que el presidente del Congreso permanentemente menciona, hay una armonía y hay una sintonía total y absoluta entre el legislativo y el ejecutivo, llamar la atención de manera seria y responsable para empezar a legislar, pero legislar en serio, que no se le olvide que para legislar se necesitan consensos, que tiene que haber tolerancia, que hay que escuchar a todos, que en una democracia las minorías también cuentan, que evidentemente no hay un partido aquí que tenga la hegemonía y que no lo pueden hacer, si ya nos han demostrado que ni siquiera el presupuesto fue aprobado. Ahora mismo esta discusión se ha tenido con el CAS. Entonces se necesita dialogar, se necesita sentarse. Obviamente se tienen que hacer concesiones y no debe darnos temor eso también, porque a veces la sociedad también nos parece que esos acuerdos son incorrectos. Pues justamente de eso se trata el poder, concesiones, pero obviamente que esas concesiones estén focalizadas en los beneficios de las mayorías y no como históricamente ha surgido en Honduras, que al final son concesiones para su grupito, el grupito reducido, ¿verdad? Que son esos grupos de poder político que han tenido y que han generado tanto daño al pueblo hondureño. Muy bien, gracias, don Carlos Hernández, director para Honduras de Transparencia Internacional, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y sus valoraciones alrededor de lo que está pasando con la clase política representada en el Congreso Nacional. Aldo, Claudia Yaqui con ustedes, buenos días. Buenos días, Rosendo. Buenos días, Eunice. La radiografía de un Congreso totalmente improductivo y falto de liderazgo. Nuestro enlace de la Fuerza Informativa HRN, Noticieros Hoy Mismo.